En verdad, dice la palabra de Dios, digo en Cristo y no miento. Y mi testimonio me da, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Esto es algo muy importante porque aquí Pablo le está hablando prácticamente a hermanos que eran completamente, podríamos decirlo, judíos, a judíos de verdad. Y le llega y le dice a los judíos, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio. ¿Qué era lo que los judíos le costaba creer en ese tiempo? Les costaba creer prácticamente en Jesús. Lo tenían más como un profeta, más que el Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos querían tener un Mesías diferente. Querían tener un Mesías que los librara de la opresión de los judíos. Pero Cristo realmente no vino a liberar de la opresión, sino lo que vino a hacer realmente fue a darle la salvación al mundo entero. Vino a morir, no a ser un rey, porque como rey triunfante vendrá en su segunda venida. Entonces encontramos otra parte importante, dice, verdad digo, en Cristo. O sea, prácticamente él está jurando en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es verdad. Entonces, en ese sentido, toma a Cristo como a Dios, lo cual los judíos lo tenían en contrariedad. Y mi conciencia, o sea, mi conciencia, mi creencia, me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, prácticamente le está predicando desde el primer versículo. Y dice el segundo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tiene esa tristeza y ese dolor en mi corazón? Él mismo lo explica. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado completamente de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mi pariente según la carne. No es que Pablo quiera ser anatema, sino que muchas veces para llevarse bien con su familia en sangre, los hermanos en Cristo, judío, porque Pablo era judío, dice, si yo quiero llevarme bien con ustedes, yo debería de ser anatema. ¿Por qué anatema? Porque estaría yo separado de Cristo, diciendo que Cristo no es el Salvador, que Cristo no es el Mesías, para ahora sí llevarme bien con mis hermanos. ¿Podríamos cada uno de nosotros decir que voy a estar en el error o voy a creer algo malo o voy a hacer una acción mala delante de Dios para llevarme bien con alguien? ¿Así podré yo alcanzar la salvación? No, pero ¿cuántas veces dentro de la iglesia para llevarme bien con un hermano de la iglesia, tengo que mirar feo a otra persona? Un ejemplo. ¿O cuántas veces hay un hermano que tiene una doctrina rara que no es realmente de nuestra iglesia, pero para nosotros llevarnos bien con ese hermano, uno ni le refuta, ni se lo aclara, ni... Entonces, ¿dónde estamos? Prácticamente es lo que dijo Pablo. Debería prácticamente yo ser un anatema, estar en contra de Cristo, para llevarme bien con mis hermanos según la carne, que prácticamente dice Pablo, los cuales son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, prácticamente los judíos, vienen de Israel, las 12 tribus, de los cuales son la adopción, que fue tomado como pueblo único de Dios. Pero yo creo que muchas veces a los romanos se le olvidaba algo, que cuando la promesa se le dio a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Acaso a Abraham se le dijo, en ti serán benditas solamente tu familia y tus parientes? No, la adopción como hijos primeros se les da al pueblo israelita, pero además de ello se sigue dando adopción a todas las naciones de la tierra. Por eso el Espíritu y Profecía dice, aún tengo muchas ovejas que no son de este redil. Y dice, tengo entendido que inclusive de la Iglesia Católica, dice la hermana White, de ahí saldrán muchos que saldrán de ahí y vendrán a la verdad. ¿Por qué? Porque Dios
murió por el mundo entero. Y muchos de los hijos de otras iglesias vendrán, ahora sí, caerán postrados a los pies de Dios, en una sola verdad, en la verdad que nos va a llevar al cielo. Los israelitas vieron la gloria de Dios, vieron esa nube caminando en el desierto, vieron la columna de fuego que les daba calor mientras hacía frío en las noches. Ellos vieron la gloria de Dios, vieron todos esos milagros que tal vez nosotros ahorita no los vislumbramos directamente, pero por la fe lo creemos. A los israelitas también se les dio el pacto, se les dio la ley. La pregunta es, ¿a nosotros no se nos ha dado la ley? Muchos dicen, no, que vivimos en el nuevo pacto, pero si leemos claramente cuál es ese nuevo pacto, lo podríamos leer prácticamente en Hebreos capítulo 8, que dice de una forma muy clara, dice, porque reprendiéndoles, dice, Hebreos 8:8, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, dice. No un pacto como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de Egipto para sacarlos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Quiere decir que prácticamente no solamente el pueblo de los judíos van a ser el pueblo de Dios, sino como lo dice aquí, ahora el pueblo de Dios será prácticamente el mundo entero. Entonces regresamos a Romanos 9, capítulo 9, versículo 4. Y dice de los israelitas, los cuales fueron la adopción de ser llamados hijos, el primer pueblo de Dios. Se les vio la gloria del Padre e inclusive el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y subrayo esta parte importante, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Entonces está diciendo que Cristo es Dios. Pablo inició diciendo algo importante y decía prácticamente, verdad digo en Cristo y no miento. Prácticamente está jurando en el nombre de Cristo. Y dice, si yo desease estar bien con ustedes, debería estar separado de Cristo. Pero ¿qué es lo que promulga Pablo? Pablo prácticamente promulga, yo no puedo estar separado de Cristo, porque Cristo es Dios. La pregunta es con cuánta convicción nosotros nos reunimos ante Dios. Con cuánta convicción nos reunimos ante Cristo. Tenemos completamente la fe y la certeza de saber que Dios es el que me guía, Dios es el que me ayuda, Dios es mi abogado en todas las situaciones malas que yo cometo. Esa es la cosa importante que nosotros debemos de ver. Y ahora no es que la palabra de Dios haya fallado. Y preguntarán por qué podría fallar la palabra de Dios. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En este sentido, no todos los que hacen llamar cristianos realmente son cristianos. Y no todos los que nosotros podemos decir que son mundanos, porque muchos buscarán en el nombre de Dios. No es que por ser descendientes de Abraham, tener la sangre de Abraham en la sangre, los judíos iban a ser salvos todos. Sino dice, en Isaac también te será llamada descendencia. Ok, no solamente los hijos de Abraham, sino de los hijos de Abraham también habrá descendencia. ¿Y a qué se refiere esto? El versículo 8 dice, esto es
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. Nos vamos a dar cuenta que todas las promesas de Dios tienen, podríamos decirlo, una voluntad. La voluntad de cada promesa de Dios es que nosotros seamos salvos. Nos promete la vida eterna, pero no puede permitir que un pecador viva eternamente. Por eso sacó a Adán del Edén. Pero nos promete vida eterna. En otras palabras, si yo quiero alcanzar la vida eterna, debo preocuparme por estar haciendo las cosas de una buena manera. Y en ese sentido, no es que la promesa de Dios falle, porque Dios prometió vida eterna y muchos no la van a recibir. Pero ¿por qué no la recibirán? Porque no son aptos para poder recibirla. Muchas veces nosotros cuidamos a los niños. Y ahora que tengo a Gadielito y ya ahora aprendió a voltearse facilísimo, antes nosotros los dejábamos en el sillón. Tranquilamente lo sentábamos en el sillón, lo acostábamos y sabíamos que ahí estaba seguro. Pero ahora que él empieza a hacer cosas diferentes y se aprendió a voltearse, nosotros decimos, no, no lo podemos dejar ni en la mesa, ni en el sillón, ni en ningún lugar porque él se va a voltear. ¿Y qué va a suceder? Se puede caer. Entonces, todo beneficio tiene una responsabilidad. Y entre más rebeldes seamos nosotros, menos beneficios vamos a poder tener. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos más bien lo malgastaríamos. Si Dios le da dinero a una persona que es derrochadora, ¿ustedes creen que algo de ese dinero les va a quedar? No, porque es justamente una persona derrochadora. En ese sentido, no es que las promesas de Dios fallen, sino es que nosotros como medio para obtener esa recompensa, nosotros fallaríamos. Y en vez de ser un beneficio para nosotros, sería algo malo. Entonces, la promesa de Dios no es que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. O sea, los judíos eran el pueblo de Dios. Pero llegó Jesús al pueblo de Dios y ¿qué hizo el pueblo de Dios? Le asesinó, le mató prácticamente. Entonces, no es que ahora los judíos ya no sean el pueblo de Dios, sino que ahora el pueblo de Dios ya no es específicamente solo una nación, sino ahora todos nosotros, por la promesa de Dios, si guardamos sus mandamientos y cumplimos su voluntad, ahora seremos contados como hijos según la promesa, contados entre los descendientes. Prácticamente podríamos decir que esa promesa siempre la vimos en el Antiguo Testamento como la primogenitura, que siempre se le daba al hijo mayor. Pero también hay que denotar algo, no siempre el hijo mayor fue el hijo que guardó la palabra de Dios. Si lo hiciéramos de esa manera, prácticamente, ¿quién será el hijo mayor? Y aquí nos da un ejemplo, el ejemplo de Isaac, porque la palabra de la promesa es esta. Por cuanto ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios le hizo una promesa para que tuviese un hijo. Pero ¿quién se adelantó a la voluntad de Dios? Abraham y Sara. Y tuvieron en vez de primer hijo a Isaac, ¿a quién tuvieron de primer hijo? A Ismael. Y nos damos cuenta que no solamente ellos, sino que también Isaac tuvo dos hijos de parte de Rebeca. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Pero nos damos cuenta de que se les dio una profecía y se les dijo, el mayor servirá al menor. Entonces nos vamos desde el principio a ver si es algo que recurre. En el principio nos damos cuenta que Adán tuvo a dos hijos. Y estos dos hijos, el primero era Caín, el primogénito, y el segundo era Abel. Pues pasa el tiempo y Caín asesina a Abel. O sea, el primogénito, quien debía de llevar la batuta de ser el pueblo de Dios, hace lo malo delante de los ojos de Dios.
y después de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, asesina a Abel. ¿Qué sucede? Dios les da un tercer hijo, podríamos decirlo, y su hijo ahora se llama Set. ¿Quién recibe el cargo de la primogenitura en la línea secuencial de los patriarcas? ¿Lo recibe el hijo mayor o lo recibe el hijo menor? En ese sentido, nos damos cuenta de que ahora el mayor servirá al menor. Quien agarra la primogenitura y está entre los 10 primeros patriarcas no es Caín, sino es Set. Y esto mismo sucede con Noé. Noé tiene 3 hijos. Y prácticamente podríamos decir que uno de los menores, Sem, es quien agarra la primogenitura. Abraham tiene, podríamos decirlo, muchos hijos. Pero de estos hijos, el primogénito era Ismael. Pero ¿quién agarra la primogenitura? ¿Acaso no es Isaac? Y ahora los judíos llegan diciendo, no, es que nosotros somos el primer pueblo de Dios. Y por ser el primer pueblo de Dios, nosotros vamos a ser el primero. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso sucede mucho. Sucede con los hijos de Abraham, con los hijos de Isaac. Sucede inclusive también con los hijos de Jacob, que más adelante se llama Israel. Y este es el punto al que quiero llegar, la promesa más grande, de que realmente nosotros vamos a ser llamados pueblo de Dios. Y me gusta mucho lo que dice en un versículo más adelante, que dice justamente en el versículo 25, dice como también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no era amado ahora le llamaré amado. En esta promesa nos damos cuenta que nosotros, a pesar de no haber recibido la promesa de primero, ahora tenemos una bendición muy especial. Y como dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. No importa si fue Israel que entró a trabajar a las 6 de la mañana en el campo del Señor, o no importa si fue con David que entraron a las 9 de la mañana. Listo. O no importa si fue con David que entraron al mediodía, un ejemplo, o los discípulos que entraron, podríamos decirlo, a las 2, 3 de la tarde. Nosotros somos la última generación, el último grupo de trabajadores, podríamos decirlo, que va a entrar prácticamente ya a la hora de la salida. Y a pesar de que no deberíamos nosotros de recibir el pago del día completo, dice que Dios nos va a ofrecer a cada uno de nosotros el pago en su plenitud, el pago completo. Y esta es una maravillosa promesa que Dios da. Aunque la gente nos quiera decir, no, es que ustedes no son pueblo de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que sí somos el pueblo de Dios. Y algo curioso que sucede prácticamente es que inclusive en los hijos de Israel, podríamos decirlo, en los hijos de Israel sucede algo muy importante, de que al final nos damos cuenta que el hijo mayor era Rubén y de ahí en adelante. Pero cuando vamos en el Nuevo Testamento y vamos al libro de Apocalipsis, nos muestra algo muy importante. Y lo voy a poner en pantalla, Apocalipsis 7, versículo 3. Cuando habla acerca de los 144,000, el último grupo que se va a levantar en pie ante el mundo para predicar una verdad, se les habla y les dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Y dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál era el primer hijo? El primogénito era Rubén. Pero ¿qué sucede cuando lo leemos en Apocalipsis?
Dice de la tribu de Judá, 12,000 sellados. ¿Quién se menciona de primero? ¿Se menciona al primogénito? No, se menciona de una manera diferente. Se menciona como primero Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Entonces vemos que es primero Judá, Rubén y Gad, los primeros tres. Y ahí sigue Aser, después Neftalí y después Manasés. Y podríamos seguir, dice Simeón, después Leví, que estos dos eran dos de los hijos mayores, pero ahora se encuentran prácticamente en el centro, como séptimo y octavo. E Isaacar, el noveno, de la tribu de Zabulón. Y algo curioso, José y Benjamín, que eran los dos hijos menores, sí se encuentran en su posición correcta, que sería prácticamente los últimos dos. Entonces yo me hacía la pregunta y me preguntaba, Señor, ¿por qué en Apocalipsis tú los mencionas de una manera diferente? E inclusive expone a un hijo que no es hijo de Jacob, sino que es un hijo de José. Entonces yo me estaba preguntando y me hacía la pregunta y Dios que revela las cosas eh, es sabio, es prudente y no hay ninguna cosa que sea por casualidad. Porque yo me preguntaba, ¿será casualidad que tengan este orden? Y me di cuenta que realmente no es una casualidad. Y podríamos verlo tal vez en pantalla de una manera más apropiada. Y lo va a compartir también. Entonces podríamos ver que el primero es Judá, el segundo es Rubén, tercero Gad, el cuarto Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Las 12 tribus. Pero, ¿por qué están en un orden diferente? ¿Sabían ustedes de que a cada hijo se les dio un significado especial cuando ellos nacieron? Cada vez que Lea traía un hijo y daba a luz, le proclamaba una bendición a su hijo y le daba un agradecimiento a Dios. Y eso lo podemos encontrar. Y el que Dios haya escrito en este orden las 12 tribus es porque tiene un significado especial para cada uno de nosotros. Esto lo podemos leer, ahí están las citas bíblicas, las voy a pasar rápido para después leerlas un poquito mejor, donde a cada hijo se les da una frase especial. Y esas las vamos a leer. El primero dice Judá, que dice, esta vez alabaré a Jehová, porque ha mirado Jehová mi aflicción y vino ventura para mí, para dicha mía, doblemente bienaventurado. Con luchas de Dios he contendido. O sea, siempre que he luchado, Dios ha estado de mi parte y he vencido. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciado. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Dios me ha dado mi recompensa. Dios me ha dado una buena dote y ahora morará conmigo mi marido. Dios ha quitado mi afrenta. Añádeme, oh Jehová, como un hijo, podríamos decir, de tu derecha. Prácticamente estos son los significados de los nombres de los que acabamos de ver. Estos son los significados que se les dieron a cada uno de ellos cuando ellos nacieron. Y podríamos leerlo. Esta vez alabaré a Jehová. Prácticamente dice que los 144,000 cantan un cántico nuevo y es el cántico de sus experiencias vividas. Quiere decir que nosotros, como 144,000 en la fe que vamos a ser salvos, alabaremos a Jehová y le haremos gracia por todo lo que hizo en nuestra vida, porque Jehová ha mirado a mi aflicción. Y dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántas veces, en cuántas tribulaciones hemos estado? ¿En cuántos problemas? Y a pesar de todos los problemas de nosotros, Jehová nos ha estado mirando, Dios nos ha mirado
directamente a nosotros y ha decidido ayudarnos. Y ahora, yo me imagino esto en la segunda venida de Cristo. Jehová ha mirado mi aflicción y ahora vino ventura, vino dicha, vino bienaventuranza para dicha mía. Vino esta bendición de parte de Dios. ¿Cuál sería prácticamente? La salvación. Con luchas de Dios he contendido y he vencido. En otras palabras, todo lo que tenía que luchar, todo lo que tenía que pasar, ya pasó. Y el Señor me ha rescatado. Ahora Dios me hace olvidar todo lo malo y dice en Apocalipsis 21, y ya no habrá más muerte, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y aquí yo hago todas las cosas, las hago nuevas. Toda la maldad, toda la dificultad de este mundo, todo lo que hemos tenido que cargar, prácticamente aquí termina. Por cuanto oyó Jehová que era menospreciado. Y me acuerdo a Juan en capítulo 19, si no me equivoco, cuando Jesús hacía la oración y dice, yo oro por ellos, van a ser menospreciados, van a ser afligidos. Este mundo los rechazará porque no son del mundo. Así que, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que solamente los guardes del mal. Jehová ha visto nuestra aflicción. Jehová sabe qué es lo que nos va a deparar en el futuro y a pesar de eso, Jehová sabe que vamos a ser menospreciados. Pero dice algo muy importante. Jehová oyó que yo era menospreciado y ahora Él ha mirado nuestra aflicción y Él nos va a rescatar. Con permiso. Sigue diciendo al octavo, a Leví, esta vez se unirá mi marido conmigo. Prácticamente está la segunda venida, donde vamos a ser partícipes de las bodas del Cordero y vamos a ser invitados a esa cena, donde ahora nuestro Salvador vio que éramos menospreciados, pero dijo, no, Él tiene un valor precioso para mí y por eso va a venir a rescatarnos de este mundo lleno de pecado. Y ahora ese marido se unirá con nosotros y Dios nos dará nuestra recompensa, la vida eterna, nos dará sanidad, nos dará, dice, un buen adote. Y ahora morará conmigo mi marido. Apocalipsis 21. Y dice, y ahora yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y habitaré prácticamente con ellos y ellos conmigo. Porque ahora en esa nueva Jerusalén, no una Jerusalén física terrenal, sino en la Jerusalén celestial, moraremos con Dios. 1000 años allá en el cielo y luego regresaremos a este mundo. Dice Juan capítulo 2, y yo Juan vi descender la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa hermoseada para su marido. Dice el onceavo, ¿verdad? Dice José. Ahora Dios ha quitado mi afrenta. Dios me ha quitado toda mancha de pecado, me ha quitado el dolor, me ha quitado la lucha, me ha quitado los problemas. Y dice una promesa muy importante. Añádeme, Jehová. Dios, por favor, añádeme como un hijo de mi derecha. Y cuando leo esto, prácticamente me recuerdo de los hijos del trueno, que los dos estaban peleando por saber quién se iba a sentar a la derecha de Dios. Tanto así que llamaron a su propia madre y le dijeron a la madre, convence a Jesús de que nosotros dos seamos los primeros a la par de Dios. Que uno se siente a la derecha y que el otro se siente a la izquierda en el reino de Dios. Pero nos damos cuenta que esa promesa de ser el hijo de la derecha está para todos los 144,000. Para todos aquellos que con fe luchen en contra de la bestia, que se levanten a proclamar el mensaje, que rescaten almas del mundo. Todo aquel que haya predicado en estos últimos tiempos y haya
desenmascarado y dicho quién es la bestia, quién es Babilonia, quién es el mal que existe en este mundo, todos ellos van a ser parte de los 144,000 si conocieron la verdad completa, la predicaron y rescataron almas de las sendas del maligno. Y cada uno de ellos dice que va a ser ahora un hijo de la derecha. Con este mensaje me doy cuenta de que nada es casualidad. Dios, cuando escribió su palabra, la escribió de una manera perfecta. Si nosotros tomamos las 12 tribus como estaban en el Antiguo Testamento, no nos da un mensaje de promesa tan bonito. Nos da un mensaje, podríamos decirlo, en forma incoherente. Pero si lo notamos, prácticamente es un mensaje de esperanza. Es una promesa que Dios nos da, escribiendo cada uno de estos hijos de una manera en orden, para que cuando nosotros investiguemos en la palabra de Dios y escarbemos esos tesoros escondidos, encontraremos cada promesa que Dios nos ha hecho. Que Dios nos ayude a este día de preparación, sentirnos amados por Dios, a sentirnos deseados. Y en ese sentido que podamos llegar al Santo Sábado de una manera agradecida, de una manera en que cada día nosotros esperemos o deseemos verle con todo nuestro corazón. En Cantares, capítulo 5, nos dice algo muy importante. Dice que nosotros deberíamos de estar enfermos de amor. Que cuando busquemos a Dios no sea un amor pasajero, sino sería un amor intenso. Un amor que realmente no podamos estar nosotros separados de Dios. ¿Cuántos enamoramientos, cuántas parejas se enamoran así y tienen que estar todo el día juntos, todo el día hablando? La pregunta es, ¿nosotros estamos así enamorados de Dios? ¿Deseamos con todo nuestro corazón servirle a Él? Que Dios nos ayude a no dejar ese primer amor y que realmente nos sintamos amados por Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y si Él nos amó a nosotros primero, nosotros deberíamos de devolverle ese amor en gratitud. Que Dios nos ayude a realmente a seguir en su palabra y cada día acercarnos más a Él. Es mi deseo. Amén.